compulsivas y compulsivos, soy Luis María Vistilo, les doy la bienvenida a mi canal, hoy con una sonrisa más grande porque estoy en casa y puedo hacer el video acá junto a mis libros, como una pequeña parte de mis libros. Hoy vamos a trasladar la reseña, a compartirla ubicándonos en Suecia, más precisamente en una isla que se llama la isla de Holland, y el título de la novela se llama La hora de las sombras, de Johan Tiorin, autor sueco también. ¿Por qué arrancamos con esta? Porque bueno, es la primera novela de 4 títulos relacionadas con esta isla, por eso es que se le llama el Cuarteto de Holland. Y antes que se asusten, no es que tienen que leerla en sentido corrido, sino que se pueden leer en forma independiente los 4 títulos, y cada uno se desarrolla en una de las estaciones del año, ¿no? Este que yo tengo aquí, que leí, es La hora de las sombras, se desarrolla en otoño. Después está el segundo libro, se llama La tormenta de nieve. El tercero se llama La marca de la sangre, y el último se llama precisamente El último verano en la isla. Yo tengo los 3, me faltaría este último, pero solamente he leído el primero. La verdad que me encantó este libro, por eso lo quería compartir, y además por lo que he visto no hay muchas reseñas relacionadas con este título, sobre todo acá en Argentina también no es un autor muy conocido, no es tan conocido como Heini Mankell, bueno, Camilla Läckberg, que tengo ahora presente como autores suecos, que uno los ve muy seguido en las librerías, ¿no? Bueno, el Cuarteto de Holland, entonces, La hora de las sombras. Esta novela se publicó en sueco en el año 2007, y después obviamente pasó al castellano, y la acción comienza en el año 1972. Hay un niño de 5 o 6 años que se llama Jens Davidson, que está en ese momento al cuidado de sus abuelos porque la mamá se había ido a estudiar. La abuela está durmiendo la siesta, el abuelo se encuentra en la playa, creo, porque él era marinero, el abuelo. Entonces el chiquito, como todo travesuras que hacen, pasa por encima de una especie de muro que rodea la casa y se interna en una especie de neblina espesa que había justo ese día. Estamos hablando de otoño. Él inclusive está pasando unos días ahí con los abuelos, porque eran todavía ya las últimas semanas que se podía disfrutar de la playa, ¿no? Como por el verano. Pero ese día en particular estaba bastante fresco y con esta particularidad de la neblina. Bueno, el chiquito este se interna en la neblina, se pierde, se encuentra en una especie de bosque, y en este bosque se va a encontrar con una persona, un señor adulto, que lo interroga y le preguntaba cómo se llama. Él le dice que se llama Jens Davidson, y él se presenta también como Nils Kant. Hay que recordar estos nombres porque van a aparecer también después en el resto de la novela, ¿no? Ahí podríamos decir que se desarrolla ese encuentro, y pasamos ya 20 años, pasan 20 años de este hecho, y nos encontramos con la mamá de este chiquito Jens Davidson, que se llama Julia Davidson, que hoy a la sazón es enfermera en Gotemburgo. Ella cuando desaparece su hijo, no lo pueden encontrar por ninguna parte, hasta se piensa en un asesinato, en un crimen. No puede soportar el dolor que la invade, ¿no? Y se va de la isla, y va a tener su residencia en Gotemburgo, en el continente, en el continente, en el país, y va a ejercer como enfermera, pero en estos momentos nos dice en la novela que al no poder superar el dolor por la pérdida esta de terrible pérdida, ¿no es cierto? Perder un hijo en una circunstancia que seas es realmente terrible.
si ella se ha sumergido en el alcohol, con lo cual también eso afecta directamente su función de enfermera y se encuentra en este momento como de licencia, por decir una palabra, ya no está trabajando. En esa instancia es cuando recibe el llamado de su padre. Obviamente también se produce cuando ella se va del hogar, no quedaron bien las relaciones con el padre y con la madre, obviamente por esta pérdida del chiquito. Cuando pasan los años, el padre de ella termina jubilándose y fallece la mamá, y él se encuentra, el papá de Julia, que se llama Herlof Davidson, se encuentra en un asilo de ancianos, ya octogenario podríamos decir. Y en ese momento es que la llama por teléfono a su hija, atiende ella, obviamente con cierta reticencia, porque como les dije antes de que no había esa buena relación, había quedado. También me había olvidado que Julia se había quedado sola, el esposo quiso tener más hijos, pero ella no tenía temor, no quería saber más nada porque no quería que otro hijo más se le perdiera, ¿no? O sea, le había afectado tanto que también había afectado su matrimonio. Entonces el padre la llama por teléfono y ella está reticente como por qué lo llama, por qué la llama, mejor dicho, y es cuando le dice, cuando empiezan a hablar, ¿no es cierto?, de la pérdida esta, porque también él ha sufrido muchísimo la pérdida de su nieto. Le consulta si ella recuerda cómo lo había vestido a Jens esa mañana, ese día, ¿no? Bueno, le va describiendo cómo estaba vestido y él le pregunta qué tenía puesto en el calzado. Ella le dice que tenía puesto como unas sandalias con unos detalles como una costura blanca, una cosa así. Y entonces, porque ella empieza a sentir curiosidad, ¿por qué le pregunta tantas cosas relacionadas con esto? Y él le dice que había recibido ahí en el asilo de ancianos donde él estaba, en la residencia, un paquete, y dentro de ese paquete había una sandalia de un chiquito de 5 o 6 años con las características de las sandalias que tenía Jens. Bueno, imagínense ustedes ahí entonces cómo ella, a pesar de todo ese dolor y demás, decide volver a la isla, enfrentarse con todos esos fantasmas, con todos esos recuerdos tristes o lamentables, para ponerse a investigar, ya que no lo consiguió en su momento la policía, investigar ella a partir de esta sandalia, a ver qué puede saber qué ocurrió con su hijo, ¿no? Y en este caso también lo va a ayudar desde este asilo de ancianos su padre, y va a tener también la ayuda de compañeros del asilo. Eso es una de las cosas que a mí me gusta resaltar de esta novela, de que acá no tenemos un policía o tenemos un investigador privado. No, aquí los protagonistas, los que están investigando y llevando adelante esta búsqueda después de tantos años, son la mamá y el abuelo. Me encanta el personaje del abuelo, que es el pensante, ¿no? El que analiza, a pesar de que era un marinero, cómo analizan las situaciones y van a ir sucediéndose hechos que van a ir permitiendo atar cabos y empezar a dilucidar qué fue lo que ocurrió con Jens. Y en forma paralela se va dando la historia de la persona que se presentó con el niño al principio, cuando hablamos, Nils Kant. Nils Kant también vuelve al pasado, el autor, en la misma novela, y cuenta que era un muchacho muy terrible, que tenía un hermano que se llamaba Alex, y ahí cuenta una situación donde están en el mar, en la orilla del mar. Hay como una especie de desafío de Nils a su hermano Alex, de que tiene que alcanzar una piedra que está un poco alejada de la costa, de la orilla, y ahí se produce un accidente en donde el hermano se golpea la cabeza, creo, o algo así, y él no hace nada para ayudarlo, ¿no? Entonces ahí vemos como un dejo de maldad o una personalidad media psiquiátrica, si se quiere, de este Nils Kant. Tal es así que no tenía ninguna buena prensa en la isla. Y había rumores de que lo habían visto a él con el chico, pero después, por otro lado, es como que ese argumento se caía porque
todo dice que ha muerto Niels Khan y se encuentra en el cementerio de la isla. Y vamos a ir viendo también muchas situaciones de el ida y vuelta en la historia de este Niels Khan, como para darnos o llevarnos a la tendencia de que si realmente fue él el que secuestró a Jens y obviamente lo mató, ¿no? Eso lo iremos viendo a medida que va avanzando la novela. Así que les dejo este comienzo o este panorama general de esta reseña. Una novela muy entretenida, vuelvo a repetir, no sé si ya lo dije antes, pero hay que tenerle mucha paciencia a la narración, o sea, va a ir tomando cada vez, es lento, ¿no es cierto?, el desarrollo al principio, pero después vamos a ir viendo que uno va a querer enterarse más de lo que va a pasar con esta investigación del abuelo y de la mamá de James Davison. Y qué es lo que pasa con este Niels Khan. Ya para ir cerrando, bueno, Johan Tioring, él vivió en su infancia, él cuenta también que vivió en esta isla. Esta isla tiene bien marcadas las 4 estaciones. Tienen en el verano también tienen, todas son casas veraniegas que son alquiladas, que vienen desde el continente, desde la Suecia continental a esta isla. Y también tienen esos inviernos crudos, o como en este caso del otoño, con esas brumas, que es lo que genera después la pérdida de James, ¿no? ¿Y por qué la hora de la sombra? Porque bueno, vamos a encontrar también cuando ellos cuentan como una leyenda, que se cuentan en ese momento del día en donde ya empieza a oscurecer, donde ya se empieza a ocultar el sol, que comienzan a contarse las historias o leyendas que en muchos casos generan temor, ¿no? Y que pueden acarrear esos seres o fantasmas que vienen o que surgen de esas leyendas, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado esta reseña. No se olviden de darme un like si les ha gustado. Suscríbanse al canal para seguir para que siga compartiendo yo con ustedes las reseñas de estos libros. Denle una oportunidad entonces a la novela negra suecas, a este autor. Y cualquier comentario que hayan sido de esta reseña, por favor en la cajita de comentarios, y obviamente les agradezco que hayan llegado hasta este momento. Bien, les agradezco entonces y será hasta la próxima reseña en este canal que se llama